Hace 500 años el viejo continente fue testigo de un viaje épico, un periplo de más de 120 días que convirtió a un joven archiduque de Flandes en la cabeza de uno de los reinos más poderosos del planeta. En principio no le iba a tocar ser rey de España, su madre era la reina legítima en ese momento e incluso su madre también se había visto afortunada porque no era la heredera de los reyes católicos hasta que muere el infante Don Juan. Hay una reina vigente, que es Juana I, Juana la Loca. Hay un supuesto aspirante también al trono, que es el hermano de Carlos, que es Fernando, que iba en el séquito de Cisneros, entre otras cosas. Carlos le va a decir, yo soy el mayor, yo voy a ser el rey de Castilla, de Aragón, y tú ya veremos muy bien qué papel te dejamos en el conjunto de la monarquía. Tiene que tranquilizar a España diciendo que efectivamente va a ir rápidamente a tomar posesión del reino y eliminar, en la medida de lo posible, la amenaza que supone su hermano, Fernando, que le puede quitar el trono. En el año 517, el nieto de los reyes católicos, Carlos, puso rumbo a Valladolid para reclamar la corona castellana. Lo que no cuentan los libros de historia es que aquella Castilla del siglo XVI se convirtió en el tablero de ajedrez, en el que dos contrincantes, dos formas de entender el mundo, se jugaban la vida. Carlos se autoproclamó rey de Castilla en Flandes, lo cual es un golpe de estado en toda regla. Y esto ya hace sospechar a Cisneros de que los flamencos buscan otra cosa en Castilla. Cisneros se enfermó en la villa de Roa cuando se dirigía al encuentro de Carlos, es decir, nunca llegaron a cruzarse los caminos. Carlos lo que pretende en ese momento es que le ceda el reino de Castilla. Sabotajes, asesinatos y las conspiraciones convirtieron el que debía ser un cortejo de celebración en una auténtica batalla en la sombra, en la que todo valía. Si hubo delatores, pues el único flamenco que existía en aquella época era Adriano de Utrecht, pero tampoco todos los que rodeaban al cardenal le eran totalmente leales. Enfermaron hasta el punto que cuando Carlos marchó, después de estar aquí los 5 días de estancia, en torno a 80, esas 80 personas se tuvieron que quedar, algunas de las cuales murieron en el hospital de la villa. No fue, digamos, una entrada tan triunfal como se nos ha hecho ver después por los cronistas. Una reina encerrada, un cardenal muerto, un barco hundido y relatos de alcoba convierten el primer viaje del emperador Carlos a España en un auténtico mito. El concepto de familia es muy diferente en este tipo de familias. Hay una leyenda que dice que si fue envenenado, duró 11 días, no sé el veneno si sería eficaz o no. Pensaron que hubo una relación entre Germana y Carlos, porque Germana era la abuelastra de Carlos. El barco, que es el Engelen, una vez que está designado para ir a Flandes con su hermano el infante Fernando, se quema. ¿Dónde acaba la ficción y empieza la realidad? Tazones, San Sebastián, Aguilar de Campoo, Mojados, Roa, Laguna de Duero y Valladolid tienen las claves que cambiaron para siempre la historia de Europa, unos secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo. Carlos I de España y V de Alemania, el hombre más poderoso del planeta la primera mitad del siglo XVI, el emperador nacido en Flandes, que reinó en España y dominó medio mundo, un príncipe de 17 años que llegó hace 500 a un país desconocido y que cuando abdicó, tenía bajo su poder a 27 reinos, 13 ducados, 22 condados, 9 señoríos y su nombre escrito en letras de oro en la historia. Medio milenio se cumple de un viaje épico que comenzó un lejano 8 de octubre de 1517. En el día de Covadonga, un poderoso buque soltó amarras en un puerto de los actuales Países Bajos. A bordo, Carlos de Habsburgo, el nieto de los reyes católicos y del emperador Maximiliano, ponía rumbo hasta Castilla. Más de 1.250 kilómetros por mar
y cerca de 500 por tierra, fueron los escenarios de una lucha contrarreloj por ejercer la influencia sobre aquel heredero que no conocía ni el idioma, ni la política, ni las costumbres de su nuevo reino, que para colmo había marcado a su hermano Fernando como el deseado heredero. ¿Cómo era la España de aquella época? Si es que se puede llamar España. Sí, bueno, estaba formada por diferentes reinos, la corona de Castilla, que ya se había incorporado el reino de Navarra, y el reino de Aragón, con sus múltiples territorios que dependían de estos reinos. De Castilla, pues todas las Indias, y de la corona de Aragón, el reino de Nápoles, de Sicilia, plazas en el norte de África. El rey Carlos, que hacía cabeza en toda la monarquía de España, con todas sus posesiones de Flandes, cuando incorpora con la corona imperial todo el imperio sacro romano germánico. Tenemos un territorio que es gran parte de Europa, inmenso y con muchos problemas, porque han aparecido una división religiosa con la aparición de los protestantes en la zona de los Príncipes en Alemania, con unos ataques de los turcos que se alían con Francia. Carlos, ¿con qué se encuentra cuando llega a España? ¿Es una España unida, una España dividida? Son unos reinos que cada uno tiene su lengua, sus privilegios, sus leyes, sus fueros, sus costumbres, reinos muy distintos. Y él, digamos, que es el que tiene que conseguir hacer una labor de gobierno uniforme, dar una legislación similar, unificar monedas. Las gentes de esas tierras reciben de buen grado que Carlos venga por lo que él considera que es suyo. En unos lugares es bien entendida sus pretensiones, en otros casos, como es en Castilla, no se ve nada bien la nueva forma de gobernar que trae este rey que viene de Flandes, porque no conocía las costumbres, no conocía el idioma, da cargos a extranjeros. El choque y la resistencia a esa labor de gobierno va a ser muy importante. Es decir, que no todo el mundo apoyaba esa opción. En absoluto. Teníamos en Castilla dos grupos muy importantes. El bando más castellano, con una parte de la nobleza, había elegido al infante don Fernando como su posible rey. Otra zona más partidaria del bando flamenco, ciudades como Burgos, que se beneficiaban mucho de toda la exportación de la lana que se producía en Castilla, que iba hacia Flandes para ser transformada, muy partidaria de que se mantengan esas relaciones cordiales con Flandes. Es decir, que aquel viaje no era un viaje de placer simplemente para proclamarse rey. No, el viaje de Carlos, el primer viaje, tiene que ir solucionando muchos problemas, solucionando el problema con su madre, la reina legítima, con su hermano pequeño, que pretendía ser algún día rey de Castilla, el ser proclamado el rey por las Cortes de Castilla. Es un viaje que va solucionando por etapas todos los diferentes problemas que van surgiendo. Desde la muerte de Fernando el Católico y hasta la llegada del príncipe, el cardenal Cisneros se encargó de la regencia de Castilla. Aunque Carlos fue requerido por buena parte de sus súbditos, tardó más de 1 año y medio en emprender un viaje deseado por unos y temido por otros. Por los partidarios de su hermano Fernando, criado en la austeridad castellana, y contrarios al joven criado y educado dulcemente entre los flamencos. ¿Por qué se demora tanto la salida de Carlos desde Flandes a los nuevos territorios? Bueno, para empezar, el viaje en sí era un viaje difícil, los preparativos tenían bastantes problemas. En principio no le iba a tocar ser rey de España, su madre era la reina legítima en ese momento, e incluso su madre también se había visto afortunada porque no era la heredera de los reyes católicos hasta que muere el infante don Juan. El problema va a estar en la sucesión, va a ser muy conflictiva. Sabemos que Fernando también quería ser rey de Castilla, los propios castellanos no querían verse dominados por Aragón. Cuando muere Isabel,
pues deja una regencia que ocupará Cisneros, retrasará toda la sucesión. Cuando ya muere Fernando y Cisneros está urgiendo a Carlos para que venga aquí, la preparación del viaje incluye problemas en Flandes. Él es señor de Flandes en ese momento y le exigen que para venir a España deje pacificado el territorio de Flandes, que en ese momento está en guerra con Francia. Lorenzo Vital describe todo el viaje y dice, están durante bastante tiempo en Flesinga esperando a que haya aguas favorables y no se hacen a la mar realmente hasta el 8 de septiembre, entre otras cosas porque además tienen que financiar el viaje, que acaba financiándolo el tío de Carlos, el rey Enrique VIII de Inglaterra. ¿Y en Castilla se requería que llegara? El regente de ese momento en Castilla, Cisneros, está instando constantemente a Carlos para que Carlos viniera a España a tomar la corona. Hay un problema y es que legítimamente Juana era la reina. La tristeza quiere que muera Cisneros antes y realmente no llegue a haber ese traspaso de poderes real y un primer vacío, que bueno, ese correinado de Juana y Carlos, que nunca se va a oscurecer. Los documentos aparecen reinando los dos conjuntamente hasta que muere Juana. Carlos V, cuando a duras penas es rey de España, está en Países Bajos durante 1 año y medio intentando cerrar todos los frentes que tiene abiertos para poder venir a España. Tiene que cerrar la guerra con Güeldres, tiene que apaciguar a Francia, que la amenaza en Italia, en Navarra, en el propio Ducado de Güeldres, tiene que mantener la alianza tradicional de los reyes católicos con Inglaterra, tiene que acatar, digamos, o agradar la política dinástica de su abuelo, el emperador Maximiliano, y además tiene que tranquilizar a España diciendo que efectivamente va a ir rápidamente a tomar posesión del reino y eliminar, en la medida de lo posible, la amenaza que supone su hermano, Fernando, que le puede quitar el trono. Carlos V tampoco tiene dinero y es Enrique VIII quien le hace un préstamo para poder sufragar los gastos del viaje. Tiene una flota de 42 barcos. Todo estaba preparado, todo salvo el viento que se resistía a empujar a Lengelen desde el puerto de Flesinga hasta Santander. 2 meses pasaron hasta que por fin el buque comenzó una travesía que se complicó más de lo esperado y que tuvo un final inesperado. Once días después de zarpar, el cortejo real apareció en la localidad asturiana de Tazones, a 70 millas del puerto castellano. Era como si el destino no quisiera que Carlos arribara a Castilla. ¿Es cierto que Carlos llega a un destino no deseado? Sí, el destino del viaje era Santander. Tiene sus propias vicisitudes. Prácticamente la primera noche hay un incendio, se pierde parte de la flota, era una flota inmensa. Luego además se suceden calmas en el mar, una tormenta muy grave el día 12 de septiembre, que incluso llega al punto de obligar al rey a hacer voto de Santiago. Es decir, se acoge a Santiago y promete que si llega salvo a tierra, pues irá a Santiago a cumplir con esa penitencia. Y acaban amaneciendo aquí. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando amanece el día 19 de septiembre de 1517, amanecen frente a las costas de Tazones. Es decir, que estamos en el primer lugar que Carlos vio de su nuevo reino. Sí, eso es indiscutible. Lo primero que ven los ojos de Carlos son estas montañas, estas peñas, esta concha de Tazones y la desembocadura de la ría de Villaviciosa. Y lo que desde Tazones vieron fue una flota inmensa, 40 barcos, y bueno, esa flota semejante no se habría visto aquí jamás. Esto no pasaba de ser una pequeña aldea de pescadores que vivían sobre todo de la caza de la ballena, entre los intereses del monasterio de San Vicente de Oviedo, de la familia de los Evia, una de las familias principales de Villaviciosa, y dentro del concejo de Villaviciosa. La flota duda entre si arribar aquí o irse para otro lado. Tarda mucho el desembarco en sí porque hay que decidir qué hacer. Tienen varias opciones, que es desembarcar aquí, en Villaviciosa, continuar viaje hacia Santander o continuar viaje hacia Santiago para cumplir ese voto de Santiago.
el rey y unos pocos cortesanos, una pequeña parte, desembarcan en el concejo de Villaviciosa, mientras el grueso de la flota, con toda su carga, va a Santander y ya se encontrarán en Cantabria. Deciden desistir de ir a Oviedo, que está en ese momento asolado por la peste. ¿Cómo es recibida una flota de tal magnitud en un pueblo mínimo, pequeño? Bueno, para empezar con miedo absoluto. Una flota de 40 barcos que de repente aparece aquí, sin avisar realmente, nadie pensaba que iba a venir aquí, pues asusta a los de Tazones. Los de Tazones que enseguida, esa mañana, corre la voz y se organizan pues con lo que pueden, con palos, piedras, hasta que alguien se dan cuenta que son las armas del rey, las que van pintadas en las velas y en las banderas de la flota, por lo tanto, bueno, enemigos no son. Los propios marineros que venían en la flota venían de conocer ese esplendor de la corte borgoñona y debían ver esto poco más que como un poblacho dejado de la mano de Dios. El choque de civilizaciones debió ser curioso. Aquí había, donde ahora está esa concha, una torre enorme que era posesión de los Sevilla. Cabe pensar que el mayordomo de esa torre indicara un poco que quisiera ejercer de maestro de ceremonias y forzar a la estancia del rey, ya enterándose quién venía, en Tazones o en la villa. ¿Por qué no se quedaron en Tazones? Era un lugar demasiado desapacible para albergar a un príncipe como Carlos. Teniendo muy cerca la villa de Villaviciosa, se decide ir allí, que estará mejor dotada para el servicio y la acogida de un rey. Los barcos de gran calado llegaban sobre todo hasta el Puntal y alguno incluso en tiempo anterior hasta la villa. Y desde el Puntal se descargaba, que pilla a la mitad de la ría, en gabarras, en pequeñas falúas, lanchas, etc. Es decir, que desembarca aquí y vuelve a embarcarse hacia la ría. Bueno, esa es la discusión que siempre ha habido respecto a dónde desembarcó, digamos, dónde puso el pie. Lo que es indiscutible es que los ojos los puso por primera vez aquí. El pie, claro, está el problema. Lorenzo Vital dice que no pisó Tazones, y fue a Villaviciosa directamente en este transporte. Y otros documentos antiguos también dicen que desembarcó en Tazones. Ahí está la confusión, realmente no podemos asegurar taxativamente ninguna de las dos realidades. Aquella pequeña villa no era capaz de acoger a toda la comitiva que acompañaba a Carlos, que decidió trasladarse a 10 kilómetros de este lugar, a 10 kilómetros de Tazones. Para encontrar alojamiento ría adentro, en Villaviciosa. La casa de los Sevilla fue la primera morada de Carlos, un palacio de finales del siglo XV, intramuros de la antigua villa medieval. ¿Por qué Villaviciosa y no cualquier otra localidad? Lorenzo Vital dice que deja Tazones porque había una villita muy cercana que ofrecía mejores condiciones. Era Villaviciosa, obviamente. Era una villa relativamente pobre, en un país asturiano que era de acarreo. Había que traer la mayoría de los productos de primera necesidad de fuera. Después de Oviedo y Avilés, pues Villaviciosa, Llanes eran de las principales villas del concejo. Dice la documentación que en esa época había una peste justo en Oviedo. Incluso había cabido la posibilidad de cumplir el voto de Santiago por las tempestades del viaje, pero decidieron cumplirlo más adelante. En todo caso, además, se había producido un incendio que había quemado, dice la documentación, toda la villa. Sobrevivían algunas casas o las que había dado tiempo a reconstruir, a arreglar. Entre ellas debía estar, por supuesto, donde se alojó la casa de los Sevilla. Su hermana se alojó en la casa de enfrente, ahí hay un hotel. No solo Villaviciosa ganó renombre por la presencia de aquel príncipe, sino que los propios vecinos luego sacaron partida. Claro, sí, la ventaja de tener aquí al que iba a ser rey es que luego se lo pudieron recordar toda la vida. De hecho, bueno, la propia villa exigió en los años siguientes algunos favores, bajadas de impuestos, y siempre tenían el argumento, bueno, acordaos que estuvo usted en nuestra villa y que le acogimos, etcétera, ¿no? Y sacaron algunos favores fiscales, sobre todo, pero también a título personal. Entonces, estamos ante el lugar donde Carlos tuvo su primer sueño español. Sí, la verdad es que sobre esto no cabe ninguna duda. Y Carlos durmió esa noche aquí. Durmió en Villaviciosa y durmió en la casa de los Sevilla, lo dice todo tipo de documentación. Dentro, todavía el tabicado original, en madera, y la propia estancia donde la tradición dice que durmió. ¿Conocemos? Por supuesto. ¿Dónde estamos ahora mismo?
la cámara, que dice la tradición, donde durmió Carlos durante estos 4 días que pasó en Villaviciosa. Los Evia, los dueños de esta casa, que conservaban esta habitación, esta alcoba, con las maderas originales de la época, y bueno, se ha ido conservando. A partir de mediados del siglo XX entró en desuso la casa. Los últimos años, que ya es posesión del Ayuntamiento de Villaviciosa, se ha restaurado y bueno, estos son construcciones originales. Es la alcoba original donde la tradición dice que pudo pasar esos días, y la antesala que tiene, que es donde pudo trabajar esos días que estuvo aquí. ¿Quiénes eran esta familia? Los Evia eran una familia descendientes de las principales casas de Villaviciosa, que tenían bastantes propiedades. El personaje principal que en ese momento tenía la propiedad de la casa era el chantre don Rodrigo de Evia, jefe del coro de la Catedral de Oviedo, uno de los personajes principales del Cabildo Catedralicio, el principal poder de la Asturias bajo medieval. Aquí tenía esta casa porque era su casa solariega donde había venido. Lo que pasa es que tuvo la fortuna de ser el anfitrión de Carlos durante esa época, y eso le granjeó bastantes favores. Al año siguiente pudo legitimar a un hijo suyo, porque él era sacerdote y había tenido un hijo con una mujer de Villaviciosa. Lo legitimó y le dio permiso para establecer un mayorazgo que permitía la vinculación de una serie de bienes que serían indisolubles de generación en generación. En Tazones no sabían quién era ese joven. ¿Los Evia sabían quién era? Sí, seguramente habían pasado ya varias horas. El desembarco costó mucho tiempo, y aquí no llegó, de hecho, dicen los documentos, hasta por la noche. Hay que tener en cuenta que en Tazones tenían esa gran torre que vimos y sus servidores, entonces lógicamente a la hora de buscar acomodo, que ya se designó esta casa para el rey y la de enfrente, ya estaban avisados. El problema es que no sabemos exactamente si Rodrigo, el cabeza de familia en ese momento, estaba aquí. Es decir, que Carlos pasó un poco inadvertido esas primeras horas. Hombre, inadvertido no creo, porque una comitiva como la que venía debía ser bastante llamativa, pero sí que no se supo realmente qué hacer. Tal vez sería más un miedo escénico por parte de las autoridades y los dueños de la casa, tal vez, para verlo. Carlos estuvo en Villaviciosa 4 días. Llegó la tarde del 19 y marchó el 23. No sabemos realmente qué hizo, más allá de una cosa. Se celebró una corrida de toros en la plaza que está ahí debajo, y que a Carlos le gustó mucho. De hecho, bueno, Carlos le cogería tanto gusto a los toros que él mismo sería torero al final de sus días. Tres días después, Carlos y su séquito, formado por asesores, cortesanos y sirvientes, iniciaron un viaje hacia Valladolid, donde debía ser coronado rey de Castilla. Pero antes, tenía que visitar a su madre, la reina Juana, que permanecía recluida en Tordesillas, y a su hermano Felipe, la gran amenaza para la corona de Carlos y los intereses flamencos. La otra gran amenaza para los flamencos era Francisco Jiménez de Cisneros, confesor de Isabel la Católica y regente de la corona de Castilla cuando Carlos pisó tierra española. El cardenal pretendía reunirse cuanto antes con el futuro rey para ponerle al día de toda la situación, pero los consejeros flamencos evitaron por todos los medios ese encuentro. Ellos no querían poner en riesgo sus propios intereses. ¿Quién era el cardenal Cisneros? Era el hombre más importante y más poderoso de España. Hay que tener en cuenta que era el arzobispo de Toledo, el primado de España, el inquisidor del reino, el gran inquisidor del reino, además del regente. Reunía en su persona el poder político, el poder de la Iglesia, incluso el poder judicial. Ningún rey llegó a tener ese nivel de poder nunca.
por qué Cisneros, aprovechando ese batiburrillo que había, no decidió quedarse con todo el poder? Había dado su palabra a los reyes católicos. Y en segundo lugar, porque no se concibe un reino sin rey. Tenemos que tener en cuenta que es un hombre de 81 años, que es el hombre más poderoso, eso supone una gran responsabilidad y en consecuencia lo que quiere en principio es descargarse. En principio lo que quería era ponerle al corriente de los asuntos del reino. También tomar el pulso al rey. Carlos se autoproclamó rey de Castilla en Flandes, lo cual es un golpe de estado en toda regla. Y esto ya hace sospechar a Cisneros de que los flamencos buscan otra cosa en Castilla y en caso de que no le gusten o que los intereses del reino no queden a salvo, actuar en consecuencia. Es decir, que el cardenal se convirtió en un incómodo compañero para los flamencos. Tenemos que tener en cuenta que Carlos I era considerado por muchos nobles un extranjero. Hay una reina vigente, que es Juana I, Juana la Loca. Hay un supuesto aspirante también al trono, que es el hermano de Carlos, que es Fernando, que iba en el séquito de Cisneros, entre otras cosas. Es cierto que comenzó una carrera de jugar al ratón y al gato entre los flamencos y el séquito del cardenal para encontrarse en algún punto, que unos huían de ese encuentro, evitaban ese encuentro y otros lo buscaban. Yo creo que es clara una manipulación, en la cual los flamencos, que tenían unos intereses determinados en hacerse con el poder en Castilla, querían evitar la interferencia del cardenal que podía convencer al rey de determinadas cosas, ¿no? Lo que es una manipulación por el séquito de Carlos contra el cardenal, porque este hombre iba a impedir sus maniobras, digamos. Al cardenal Cisneros se le extinguía la vida. El cardenal se había recluido en este monasterio de la Aguilera para mejorar de su enfermedad, mientras la comitiva del príncipe avanzaba hacia Valladolid, pero con una importante parada: Tordesillas. El viaje a Valladolid se demoró en exceso. Una táctica de los flamencos para evitar el encuentro con Cisneros, que por aquel entonces estaba enfermo. La comitiva parecía errar de pueblo en pueblo. Dos supuestas enfermedades del futuro monarca la detuvo durante casi 2 semanas en San Vicente de la Barquera y una en Reynosa. Y cuando la salud le acompañaba, largas jornadas de descanso ralentizaban el avance. Uno de esos parones se produjo nada más entrar en la actual Castilla y León, en la localidad de Aguilar de Campoo. Carlos descansó durante 5 días. Alberto, ¿cuándo llega Carlos hasta Aguilar de Campoo? Pues mira, Carlos hace su entrada en la villa de Aguilar de Campoo el día 22 de octubre de 1517, es decir, un mes y unos días después de su desembarco en Tazones, en Villaviciosa. ¿Por qué una villa como Aguilar de Campoo recibe al que estaba destinado a ser rey y emperador? La clave yo creo que está en la figura del señor de la villa de Aguilar de Campoo. Era el segundo marqués de Aguilar de Campoo, Luis Fernández Manrique de Lara, uno de los nobles más importantes de la corona de Castilla, y ejercía una influencia bastante notable en el círculo cercano al que iba a ser rey Carlos. Se había posicionado a favor de los Habsburgo, pronto a favor de su padre, y luego también dio su apoyo a Carlos. ¿Cómo era aquel Aguilar de Campoo? Para esta zona era una vía importante, una vía estratégica, cruce de caminos, tanto este-oeste como norte-sur, sobre todo con el paso de lo que hoy conocemos como Pozazal, que comunicaba los puertos de la cornisa cantábrica con la meseta castellana, aunque era una villa pequeña, una villa señorial, con una cierta importancia, sí que es verdad, eclesiástica, con una pequeña nobleza local, pero no tenemos que compararlo con las grandes ciudades castellanas como Valladolid, Segovia, no tenía esa importancia. ¿Sabían que Carlos iba a estar aquí? Sí, claro. Desde que salió de Reynosa se sabía que iba a estar aquí y se empezó a preparar el recibimiento de Carlos. Un recibimiento, por lo que dicen las crónicas, con bastante pompa, como si de un rey se tratase. Él ya venía coronado de Bruselas, aunque nosotros entendemos que la coronación definitiva es la que se hace en Valladolid en febrero de 1518. Entre otras autoridades está el obispo Fonseca, o obispo de Burgos. El que nunca estuvo, eso sí que es verdad, es el cardenal Cisneros, nunca llegó a Aguilar, aunque siempre se ha dicho que Cisneros le recibió, que yo creo que es más una querencia popular que una realidad histórica que evidentemente no se dio.
Cisneros intentó reunirse con Carlos, pero los consejeros de Carlos no tenían ese mismo afán y Cisneros se enfermó en la villa de Roa cuando se dirigía al encuentro de Carlos, es decir, nunca llegaron a cruzarse los caminos y por supuesto Cisneros no llegó a estar en ese momento en Aguilar de Campo. Logan Vital, el ayudante de cámara del futuro Carlos V, fue el encargado de recoger todos y cada uno de los acontecimientos vividos por la comitiva. Una visión, eso sí, siempre idealizada desde el punto de vista de los flamencos. Una visión que deja muchas dudas sobre algunos hechos. ¿Se sabe qué hizo Carlos en Aguilar de Campo? No se sabe mucho qué hizo esos 5 días que estuvo en la villa de Aguilar de Campo. Era una persona joven, tenía 17 años, no conocía el idioma, le era difícil comunicarse. Parece que cuando entró por la puerta de la villa hizo una serie de cabriolas con el caballo para gozo, dicen las crónicas, de los ciudadanos. Se alojó en lo que ellos llamaban Plaza del Mercado, que es nuestra plaza mayor o Plaza de España actual, en el Palacio de los Marqueses de Aguilar de Campo. Él acudía a los oficios en la iglesia de San Miguel, lo que hoy es la Colegiata de San Miguel. Se hicieron una serie de festividades para honrarle. Una de ellas no tuvo mucho éxito, que fue hacer una corrida de toros. No gustó y se levantó y se fue de la celebración. Lo que decidió es ir a rezar ante la imagen de lo que se conocía como el Santísimo Cristo de Aguilar o Santísimo Cristo de la Abadía de Santa María, que se consideraba por la zona, y esa fama les había llegado a los consejeros flamencos, de milagrera o milagrosa. ¿No es extraño que el viaje de Carlos se dilatara en el tiempo hasta que llegó aquí, a Aguilar? Hay una serie de teorías que dicen que se debía al intento de ralentizar continuamente la marcha de Carlos para no encontrarse con el cardenal Cisneros. Lo que está claro es que después, una vez que llegó a la meseta, también por orografía, se aceleró el viaje con la intención de llegar a Tordesillas de forma temprana y conseguir para Carlos el apoyo de su madre, la reina Juana. Sucedió aquí que varios de los que acompañaban a Carlos enfermaron. Sí, enfermaron. Es una de las cosas que ponen las crónicas. Hablan de que era una villa con bastante salubridad, pero parece ser que los excesos que hicieron, y lo dicen textualmente, con el vino fuerte de la región, provocó que en torno a 80 miembros de la comitiva de Carlos enfermasen. Dicen también que influyó mucho las penurias del viaje. Enfermaron hasta el punto que cuando Carlos marchó, después de estar aquí los 5 días de estancia, en torno a esas 80 personas se tuvieron que quedar, y algunas de las cuales murieron en el hospital de la villa. Este es el Palacio de los Marqueses de Aguilar de Campo, aunque no es el palacio en el que se hospedó, es posterior, es un siglo posterior a la llegada de Carlos V. El original estaba adosado y desapareció en un incendio en los años 40 del siglo XX. Quedan todavía algún resto de ese palacio original, que son una serie de columnas de la gran galería porticada que daba al río Pisuerga y el embarcadero. Son los únicos restos que quedan. Las crónicas incluso hablan de que en ese embarcadero pasó un tiempo con el Marqués de Aguilar observando ese Pisuerga, del que tantos recuerdos iba a tener a lo largo de su vida, porque por otra parte es el mismo río que pasa por Valladolid, donde él ejerció su labor de gobierno, etcétera, etcétera. Al cardenal Cisneros se le extinguía la vida. En septiembre se había recluido en el monasterio de la Aguilera para mejorar su estado. Mientras, la comitiva avanzaba hacia Valladolid, pero con escala en Tordesillas. Los flamencos, a falta de la abdicación de Juana, debían conseguir al menos que la reina cediera plenos poderes en su hijo Carlos. Y que de ese modo, la coronación del príncipe Carlos pudiera ser una realidad. ¿En qué momento llega Carlos a Tordesillas? El 4 de noviembre de 1517, el príncipe o el archiduque Carlos llega a Tordesillas. ¿Llega para conocer a su hermana Catalina quizás, o para saber cómo estaba su madre encerrada, Juana? Conocer a Catalina no tenía mayor interés en ese momento. El objetivo de ese viaje es intentar clarificar la situación de la corona. Juana está aquí recluida, pero ella es la reina legítima de Castilla, y Carlos lo que pretende en ese momento es que le ceda el reino de Castilla. ¿Qué relación es la que tenía Carlos
con su madre? ¿Se conoce algo? La relación de Carlos con su madre había sido muy breve. Cuando Carlos tenía solamente 5 años de edad, Juana se había marchado de Flandes para venir a Castilla a ocupar el trono. Desde ese momento, desde 1505, no va a volver a ver a Carlos. Van a pasar 12 años en que Juana no había visto a sus hijos mayores. Carlos estuvo con su madre una semana. Hubo una serie de encuentros, no muchos tampoco. Según los cronistas, que hubo una especie de sorpresa. Bueno, ay, qué mayores os encuentro, qué grandes estáis. Y Carlos tiene una visión de su madre en el sentido político. Va a reinar durante toda su vida de manera conjunta con su madre, el reino de Castilla. Desde su proclamación en 1518 hasta la muerte aquí de Juana en 1555, va a haber una dualidad de dos reyes que están reinando a la vez. En las monedas, en los documentos, primero firmaba la reina madre, Juana, y luego Carlos. A partir de 1520, que Carlos consigue la corona imperial, al ser más un emperador que un rey, cambiará. Primero irá Carlos y luego irá Juana. Con plenos poderes para gobernar para Carlos, los flamencos se habían apuntado el primer tanto. Además, el futuro monarca recibió la noticia de la muerte del cardenal Cisneros en Roa el 8 de noviembre de 1517. Un fallecimiento rodeado de una negra leyenda, ya que varias crónicas antiguas aseguran que el cardenal fue envenenado. ¿Por quién? ¿Tuvieron los flamencos algo que ver? ¿Fue la forma de evitar el encuentro entre Carlos y un peligroso enemigo? Roa fue la última parada de ese viaje desesperado del cardenal Cisneros, pero ¿por qué Roa? Cisneros es franciscano, se alojó en el monasterio de la Aguilera, era invierno, hacía frío y parece ser que en algún lugar había peste o algún tipo de enfermedad. Entonces vino a Roa porque Roa lo conocía, recibió sus primeras letras en Roa porque estuvo aquí con un tío suyo y conocía también al conde de Siruela. ¿Llegó ya enfermo a Roa? Las crónicas dicen que sí, que no venía muy bien. Hay una leyenda que dice que sí fue envenenado. Duró 11 días, no sé el veneno si sería eficaz o no. Eso se podría averiguar con la tecnología actual. Este hombre tenía 81 años. 81 años en aquella época era una edad muy avanzada y además tenía unos cargos muy importantes. ¿Tenía dentro de su séquito algún delator? Porque ¿cómo es posible que el hombre más poderoso de la época no fuera capaz de encontrarse con un adolescente? Cisneros viaja con los principales personajes de su gobierno. Entre otros estaba Adriano de Utrecht, que no pertenecía a su gobierno, un clérigo flamenco que llegó a papa de la mano de Carlos, del emperador Carlos. Si hubo delatores, pues el único flamenco que existía en aquella época era Adriano de Utrecht. Pero tampoco todos los que rodeaban al cardenal le eran totalmente leales. Es decir, que el séquito de Carlos pudo recibir información de lo que sucedía con el séquito de Cisneros. Yo creo que eso es evidente, porque si no, no se hubiesen evitado tanto. Uno iba para allá a buscarle y el otro de repente se iba a otro lugar. ¿Por qué? No hay una necesidad clara, sino lo que hay es una estrategia para evitar el encuentro entre Carlos y Cisneros. Finalmente, ¿cuándo se apaga la vida de Cisneros? 8 de noviembre de 1517. A partir de la muerte de Cisneros no hay ningún contrapoder, entonces el poder absoluto recae en el rey y los que le acompañaban. Los flamencos triunfaron en esa guerra de estrategias. Es evidente, porque si no, es muy posible que Carlos no hubiese sido rey. Si Cisneros averigua que el séquito de Carlos no son gente de fiar, digamos, hubiese cambiado su estrategia. Hay otras posibilidades, además de Carlos, la única reina que existía era Juana I de Castilla, Juana la Loca. Además, Carlos tenía un hermano que era Fernando, tenía las simpatías de la mayor parte de la nobleza. Si hubiese vislumbrado cómo se desarrollaron las cosas a posteriori, yo personalmente estoy convencido de que Carlos nunca hubiese sido rey de España. Los flamencos estaban a punto de dar jaque mate a las esperanzas castellanas de tener un rey castellano. Habían sobrevivido a un viaje infernal,
La amenaza del cardenal Cisneros había sido eliminada, y lo que es más importante, reconciliaron los intereses de Carlos con los de la reina vigente, Juana de Castilla. Solo un obstáculo separaba a los extranjeros de su objetivo. Fernando, el hermano de Carlos, cuyo destino parecía estar sellado, debía de ser expulsado de España. ¿Qué sucedería en el encuentro planeado en Mojados entre ambos hermanos? ¿Podría llegar la comitiva a Valladolid para preparar la proclamación? ¿Qué otros obstáculos debería superar el joven archiduque?